Buenos días a todos quienes nos acompañan en este tercer y último espacio de encuentro en el marco de la serie de webinar Los desafíos de la madera legal en Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia. Como recuerdan quienes nos estuvieron acompañando en los eventos anteriores, como parte de los desarrollos del proyecto Alianza por la Fauna Silvestre y los Bosques, WWF llevó adelante un proceso de sistematización orientado a identificar aprendizajes sobre experiencias asociadas al fortalecimiento de la gobernanza forestal que han sido implementados en Bolivia, en Colombia, en Ecuador y Perú. En esta sistematización participaron personas e instituciones de diferentes sectores de los 4 países, organizaciones gubernamentales, de la sociedad civil, también de la cooperación internacional, así como el sector privado, lográndose la identificación de aprendizajes y también recomendaciones en torno a 9 experiencias seleccionadas en los países de influencia del proyecto. Precisamente con el propósito de socializar esos aprendizajes y recomendaciones, se ha programado esta serie de webinars titulado Los desafíos de la madera legal en Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia. Se constituye en el tercer encuentro que aborda el tema de sistemas de control, monitoreo y vigilancia forestal, y el mismo da continuidad a los otros 2 anteriores desarrollados sobre mecanismos de cooperación en los sistemas de trazabilidad, webinar que se llevó a cabo el jueves 25 de agosto, y plataformas de concertación y diálogos nacionales y regionales. Cada uno de estos webinars y temas que abordamos semanalmente están en función a los ejes temáticos que orientaron la implementación y el desarrollo de este trabajo de investigación y sistematización que se realizó en el periodo de 2020 y parte de 2021. Este encuentro, así como los anteriores que llevamos adelante, sobre todo busca privilegiar el análisis de expertos y responsables provenientes de instancias del Estado o de la sociedad civil o la cooperación en los 4 países, proyectando sobre todo la apropiación de los aprendizajes que se han generado en este ejercicio de sistematización de experiencias y una búsqueda de un llamado a la acción con base a los aportes que generó esta investigación. Para ello, y dando inicio al desarrollo de este tercer evento webinar, vamos a compartir una corta presentación sobre el proyecto, por lo que les invitamos a ver el siguiente video. Por favor, a los compañeros de apoyo, les agradecemos compartir el video.
Muchas gracias. Bien, la dinámica de estos eventos virtuales cuenta con la participación de panelistas de cada uno de los países y la modalidad es de la siguiente forma. Hay un primer momento, aproximadamente de unos 45 minutos, donde cada panelista tendrá 2 a 3 minutos por intervención para aportar su reflexión sobre preguntas basadas en los aprendizajes y recomendaciones identificados en la sistematización. En este primer momento son básicamente 3 preguntas generales que vamos a plantear a cada uno de los panelistas invitados. Y al finalizar esta ronda de intervenciones, tendremos un espacio de 10-15 minutos para un diálogo entre los panelistas o si hubiese por parte del público en la opción de preguntas o comentarios, alguna consulta específica que tengan, y podamos compartir con nuestros panelistas para atender esas preguntas. Y finalmente, luego de ese intercambio abierto, se plantearán 2 consultas a los panelistas en la perspectiva de proyectar el empoderamiento de los resultados de la sistematización, como indicábamos hace un momento, en un llamado a la acción. Este espacio tendrá una duración aproximada de 12-15 minutos finales del evento, y el mismo que está siendo grabado, y tanto este encuentro como los 2 anteriores que llevamos adelante están disponibles en las páginas de las instituciones y organizaciones que impulsan estos encuentros. Además, donde están alojados el documento que hacemos referencia sobre el trabajo de sistematización para la identificación de aprendizaje en estas 9 experiencias que fueron objeto de estudio. A continuación, vamos a hacer una breve reseña de nuestros invitados, de los 4 invitados que tenemos hoy, sobre los perfiles de cada uno de ellos, por lo que le pedimos a Pamela que nos comparta la descripción de cada uno de nuestros expertos en la sesión de hoy. Bueno, buenos días con todos. Muchas gracias, Javier, por el pase. Vamos a compartirles un pequeño perfil de cada uno de nuestros panelistas que nos acompañan el día de hoy. Por Perú tenemos a Max Eric Silva Sánchez. Él es originario del pueblo Shipibo Conibo y es asesor legal de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, AIDESEP, y también de la Organización Regional de AIDESEP en Ucayali, la ORAO. Él es abogado con estudios de diplomado en Derecho Administrativo y Procedimientos Administrativos y en Derechos de Pueblos Indígenas. Se desempeñó como especialista legal de la Veeduría Forestal Comunitaria de la Organización Regional AIDESEP Ucayali, asimismo del Programa Bosques de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, AIDESEP, vinculadas a actividades de manejo forestal comunitario. Asimismo, ha participado como delegado de AIDESEP para la y fauna silvestre, así como para el proceso de consulta previa de las propuestas que lo reglamentan. Por Colombia contamos con la participación del señor Luis Fernando Cueva Torres. Él es director territorial del Departamento de Amazonas de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía, Corpo Amazonía. Es ingeniero forestal con especialización en manejo y conservación de recursos naturales y adelanta una maestría en Derecho del Estado con énfasis en Derecho de los Recursos Naturales. Ha acompañado el proceso de conformación y dinamización de la Mesa Forestal de Amazonas. Tiene experiencia profesional en la región en entidades público-privadas como Corpo Amazonía, la Gobernación de Amazonas, el antiguo INCODER, y también ha desarrollado asesorías para WWF en actividades forestales, así como con la Cámara de Comercio del Amazonas, formulando el Plan de Desarrollo Forestal del departamento. Por parte, contamos con la participación de Rolando Rubén Vargas Nina. Él es actualmente gerente de la Asociación Forestal Indígena Nacional AFIN.
Tiene una licenciatura en Ciencias Económicas y una maestría en Ciencias Forestales, con mención en Forestería Comunitaria. Es especialista en gestión institucional y organizacional de comunidades y organizaciones con bosques comunitarios y precisamente es gestor en la conformación de la Asociación Forestal Indígena Nacional, ¿no? AFIN. Asimismo, es miembro del directorio del Fondo Nacional de Desarrollo de Bosques, FONABosque, en su país, Bolivia, y también es consultor y ejecutor de proyectos con BBF, FAO, Bosques del Mundo, Autoridad de Bosques y Tierra, entre otras organizaciones. Por parte de Ecuador, contamos con la participación de Estefanía Arias Calderón. Ella es actualmente directora de Bosques del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, MATE, en Ecuador. Es economista con una expertise en manejo y conservación de recursos naturales. También está con estudios de cuarto nivel en manejo y conservación de bosques tropicales, agronegocios y mercados sostenibles. Desde el año 2008 se ha vinculado profesionalmente al área forestal desde instituciones públicas, tanto en instituciones públicas como privadas, nacionales e internacionales. Ahora le doy nuevamente el paso a Javier para que continúe con el seminario. Bien, gracias Pamela, muy amable. Bien, vamos a entrar entonces en materia sobre el tema que aborda este tercer webinar, sobre los sistemas de control, monitoreo y vigilancia forestal, abordando el primer tema a la luz de los aprendizajes y recomendaciones que arrojó la investigación de sistematización. Esta primera consulta es relacionado al rol comunitario como actor clave en el control, monitoreo y vigilancia forestal. Resulta que existen ejercicios entre las experiencias que se han sistematizado, donde se reconoce a las organizaciones indígenas, comunitarias y similares como responsables del monitoreo, la vigilancia y el control de recursos forestales al interior de las comunidades, como es el caso de las veedurías forestales comunitarias en Perú, y donde además han sido reconocidos legalmente por la autoridad respectiva, que es el Ministerio de Agricultura, MINAGRE. También en la investigación se pudo ver que hay evidencias sobre aspectos que han funcionado bien en estas estrategias, como la participación organizada de la comunidad para ello, según sus usos y costumbres. También la definición de un esquema de trabajo institucionalizado con planes de acción y competencias claramente delegados sobre los roles de asistencia técnica, incidencia y monitoreo. También hay evidencia sobre los aportes que se generan, evitando conflictos entre las comunidades, el Estado y las empresas en la gestión de los recursos en sus territorios. Así como estas, se vieron otras evidencias sobre el rol de los actores comunitarios en este tema de control, monitoreo y vigilancia. Basados en esos modelos y evidencias, a cada uno de los panelistas les consultamos, en su país considera que es posible y eficiente involucrar a las comunidades locales como responsables en el monitoreo, la vigilancia y control del recurso forestal. ¿Cuáles creen que son las ventajas o qué dificultades se tienen para que eso se dé? Vamos a empezar, por favor, con el panelista de Perú, don Max Silva. Adelante. Muy buenos días a todas y todas y todos los participantes en este webinar sobre la pregunta, poder manifestar que el movimiento indígena de la Amazonía peruana, agrupado por AIDESEF, tiene una estructura organizativa, y dentro de esta estructura organizativa pues se cuenta con una instancia técnica que son las veedurías forestales comunitarias, ¿no?,
que se materializa básicamente en brindar el acompañamiento y la asistencia técnica para nuestros actores principales que están organizadas en Perú bajo la figura de comunidades nativas. Y la veeduría llega a materializarse operativamente en las comunidades, ¿no? Un poco eso como primer punto de partida. Y segundo, efectivamente es un deber por parte de las comunidades participar en la gestión de los bosques, dando énfasis respecto al control y vigilancia. Nosotros tenemos un contexto que por no haber tenido una participación activa por parte de las comunidades y las organizaciones, hoy en día las comunidades nativas deben al Estado peruano 250 millones por haber realizado malas prácticas en el aprovechamiento de sus recursos maderables. Esto obliga al movimiento indígena a organizarse de una manera proactiva para superar este problema en el aprovechamiento de sus recursos. Y una respuesta es pues las veedurías, dando énfasis al tema de control y vigilancia. Entonces, es un deber por parte de las comunidades realizar control de sus aprovechamientos a efectos de poder lograr un aprovechamiento sostenible y superar este problema que tenemos en las comunidades de sanciones que tenemos hoy en día. Y se espera pues que en un mediano y largo plazo poder superar esta brecha que tenemos en cuanto a la sanción y estar fomentando las buenas prácticas en el aprovechamiento. En su proceso de implementación, lo positivo es que el Estado reconoce el mecanismo de control y vigilancia de la comunidad a través de la figura de los comités de control y vigilancia, y asimismo reconoce al integrante del comité como custodios. Entonces ellos tienen la responsabilidad de ejercer el control en representación del Estado a través de esta figura de custodios forestales. Entonces son dos tipos de reconocimiento que da el Estado. Uno como algo orgánico, que es el Comité de Control y Vigilancia Comunitaria, que pueden tener otras denominaciones, pero en términos de organización hay algo que el Estado reconoce. Y en términos de integrantes que operativamente realizan el control y vigilancia, son los custodios forestales, ¿no? Entonces, eso es un avance bastante significativo en el cual se reconoce el rol protagónico y el deber por parte de las comunidades en el control y vigilancia. Y por otro lado, están las condiciones en las cuales tiene que realizarse ese control y vigilancia, ¿no? Tiene que estar debidamente equipado, contar con elementos que permitan realizar los objetivos de control y vigilancia, y que esto ha permitido básicamente el apoyo de cooperación internacional y algunas iniciativas propias que han tenido algunas comunidades, ¿no? Quizás esa es la parte más interesante y que esto ha permitido lograr este objetivo. Una desventaja que se ha tenido en este proceso de implementación es respecto a los custodios, no tener algún incentivo que permita pues contribuir con sus servicios que presta en el control y vigilancia a la comunidad y al país, ¿no? Porque el patrimonio forestal de la nación corresponde al Estado, entonces es un servicio que presta el custodio forestal a la comunidad y a la nación, al país, ¿no? Entonces, sus incentivos han estado bastante limitadas, pero eso es todo caso, las brechas que son pendientes a superar, porque eso por un lado, y por otro lado, que esto pueda ser sostenible en el tiempo, ¿no? Debido a condiciones técnicas, registro de reportes que tienen que contar con una implementación cuando se realizan estos reportes, estas actividades de control y vigilancia. Sí funciona cuando tenemos cooperación, pero como que se paraliza cuando ya no hay
apoyo de cooperación. Entonces, una responsabilidad a asumir por parte de la comunidad, por parte de la organización y en el Estado para poner en agenda pública para encontrar sostenibilidad en el tiempo de esta actividad, ¿no? Que es la recomendación en concreta respecto a estos temas, ¿no? Y por último, desde el rol desde el Estado, que promueven pues en la lógica de fortalecer la gestión de los recursos del bosque, en el aprovechamiento sostenible, es que también ellos van poniendo un granito de arena respecto al tema de brindar una debida orientación, fortalecimiento de capacidades en el marco de promover acciones preventivas para lograr el aprovechamiento sostenible y reducir esa problemática de sanciones a las comunidades, que las comunidades no se han involucrado en el aprovechamiento y que han terminado calificados como malas prácticas y que han tenido una sanción administrativa, ¿no? Entonces, el Estado también está haciendo sus esfuerzos para ya ver acciones de prevención desde la autoridad nacional, la autoridad regional, competentes en materia forestal, en este caso el CERFOR a nivel nacional y la gerencia forestal regional, que es a nivel regional, donde están figuras ya pertinentes, ¿no? Respecto a cómo avanzar en este proceso. A nivel nacional, pues tenemos hoy en día un curso, un programa que el mismo Estado ya viene promoviendo, programa de formación de formadores, y con énfasis que respecto al tema de control y vigilancia, ¿no? Entonces ya hay algo oficial que se cuenta en el Estado peruano por parte del Estado a nivel nacional, y a nivel regional una figura de experiencia piloto de unidades técnicas de manejo forestal comunitario, donde se aborda el tema de la gestión de los bosques en comunidades nativas, dando énfasis respecto al tema de control y vigilancia. Y finalmente, con estos dos instrumentos de fortalecimiento de capacidades y que se dan a las organizaciones como también a las comunidades, es la autoridad regional que están reconociendo a los comités de control y vigilancia, asimismo a los custodios, que son los integrantes de los comités de control y vigilancia, ¿no? Y de repente la brecha es pues que está pendiente pues encontrar la sostenibilidad de esta acción en el mismo Estado, ¿no? Donde el Estado tiene que involucrar a las organizaciones indígenas respecto a estos programas que se vienen impulsando. Sería esto mis comentarios hasta el momento. Listo. Gracias, don Max. Seguro que hay más adelante otras preguntas que nos van a permitir ampliar la información que compartimos. Quiero pedirles a todos los panelistas que, dados los tiempos, tratemos de enmarcarnos en los máximos 3 minutos promedio que hemos calculado por intervención y poder abordar todos los temas que tenemos en la agenda. En ese sentido, a don Luis Fernando Cueva, director territorial del Amazonas por Corpo Amazonía en Colombia, le cedemos la palabra. Don Luis, por favor. Bueno, muchas gracias, Javier, y a todos los que nos acompañan en este espacio. Pues en Colombia, parte de este ejercicio relacionado pues desde esa eficiencia en involucrar a las comunidades locales en el marco del monitoreo y la vigilancia y el control del recurso forestal, y de ese rol importante que tienen los actores locales, pues desde el año 2018 en Colombia pues se define una estrategia a través de un programa bastante ambicioso, que es de Visión Amazonia, en el cual pues se definieron a través del gobierno nacional, a través del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, se priorizaron unas áreas de bastante relevancia, sobre todo en temas de apuntarle a disminuir los procesos de deforestación que hay en el país. En ese sentido, se identificaron unos núcleos de desarrollo forestal, que así lo hemos definido en Colombia, y en el marco pues, de esos núcleos se trazaron básicamente unas estrategias orientadas principalmente a la planificación del recurso forestal, el fortalecimiento de la autoridad ambiental
en estas áreas, pues, donde tenemos jurisdicción, unas corporaciones autónomas, y otras de desarrollo sostenible que estamos adscritas al Ministerio de Ambiente, donde pues existe también otra de las estrategias que es la participación comunitaria, la educación ambiental y la comunicación orientada hacia la conservación, obviamente pues en el marco de ese de desarrollo sostenible. En ese sentido, pues, y en esa apuesta, pues básicamente, obviamente con el apoyo de los recursos de cooperación, se ha tratado de fortalecer el tema de pues, el ejercicio de la gobernanza forestal, ¿sí? Obviamente orientado también de ese acompañamiento técnico social, porque pues sin duda alguna, pues parte de lo que buscaba o lo que busca el gobierno, sin duda es establecer ese puente entre las entidades de gobierno y las comunidades locales, ¿sí? Que se establecieran unas condiciones habilitantes, pero que además hubiera una estrategia también en el marco de unos acuerdos de conservación, ¿sí? Para dejar unos bosques en pie, pero también pues dejar los bosques en pie, pues obviamente eso implica que hay que buscarle mercados a esos bosques, a esos productos maderables y no maderables que se generan en esas áreas, ¿sí? Y pues obviamente también estrategias orientadas a la educación ambiental, también a partir de proyectos agroforestales y de la reconversión en la ganadería. Entonces, en ese sentido, dijéramos, es así como un ejercicio interesante que ha tenido Colombia, ¿sí? Aparte de pues en Colombia, nosotros tenemos como en el marco de la política también una estrategia nacional de control y vigilancia en materia forestal, de la cual estamos adscritos todas las entidades del Sistema Nacional Ambiental, ¿sí? Y dentro de ese sistema, pues aparte de las autoridades ambientales, pues están las fuerzas públicas, las fuerzas militares, las que ejercen ese tipo también de estrategia judicial, como la Fiscalía General de la Nación, quien ha venido pues también dando una lucha fuerte frente al tema, y obviamente la sociedad civil organizada. Entonces es ahí que se establecen ese tipo de sinergias en las cuales pues buscamos una mejor articulación. A nivel del departamento, por ejemplo, de Amazonas, vale la pena indicar que tenemos un comité departamental donde nos sentamos pues entre autoridades, siempre está abierta la participación de la comunidad, se recepcionan solicitudes ya de manera muy concreta, pero dijéramos es un tema abierto donde no solo el recurso forestal tiene cabida, sino todos los recursos naturales renovables, pues que es parte de esa misión o esa función que tiene la entidad de gobierno. Entonces es un poco el ejercicio que se ha venido haciendo. Obviamente pues hay unos elementos más avanzados que otros, pues, el tema de la cooperación, hay temas donde el tema de ese diálogo pues no ha permitido como entrar de lleno en ciertas regiones de la jurisdicción, pero pues, avanzando, pues obviamente siempre pensando en la conservación y la protección de los recursos naturales, ¿sí? Y obviamente hablando de conservación, en que pues hay que generar un tema interesante de biocomercio a partir de esas especies valiosas que tenemos en esta región. Y pues y también el tema de planificación, de conocer cómo están nuestros bosques en estas áreas. Entonces, no me extiendo más porque ahorita vienen otra serie de preguntas y pues dejo hasta ahí como este punto, Javier. Muchas gracias. Correcto, gracias, don Luis Fernando, muy amable. Vamos a cederle rápidamente la palabra a don Rolando Vargas, gerente técnico de la Asociación Forestal Indígena Nacional en Bolivia. Don Rolando, adelante. ¿Cómo estás, Javier? Buen día con compañeros y colegas de Perú, de Ecuador y Colombia. Gracias por permitirnos la participación. Cuando leímos la pregunta en el directorio de AFIN, quedamos con una respuesta muy cortita, porque creo que el desafío no solamente es si es posible que las comunidades y pueblos indígenas puedan participar en el control, monitoreo y vigilancia, sino es, creo, una responsabilidad y una obligación desde las comunidades y desde los pueblos indígenas, al ser dueños, al tener los derechos exclusivos de aprovechamiento del recurso forestal, es una obligación consigo mismo y es una obligación con el Estado y con la sociedad civil. Entonces, en ese marco, creo que las responsabilidades que tenemos desde las comunidades, los pueblos indígenas, debe ser mucho más desafiante y no solamente de acciones colaborativas. Nos hemos hecho también varias preguntas.
Cuando escuchábamos y leíamos la pregunta de participación de pueblos indígenas en el control y vigilancia, si es posible y si puede ser eficaz, nos hemos preguntado cuán eficaz y cuán participativo puede ser en un contexto como el boliviano, cuando casi 53.8 millones de hectáreas están con bosques en el territorio de Bolivia. Casi el 50% del territorio está con bosques, de los cuales hasta hace no más de 2 años, como 7 millones de hectáreas están bajo manejo forestal comunitario en pueblos indígenas, bajo exclusividad de aprovechamiento de comunidades en pueblos indígenas. Cómo hacer control y monitoreo cuando la ley forestal de hace 26 años no permite y no visibiliza con claridad la participación de las comunidades y pueblos indígenas en el control, monitoreo y vigilancia de los recursos del bosque. Cómo hacer control y monitoreo en un contexto donde tenemos una institucionalidad bastante decaída en términos de presencia física en los territorios indígenas, en términos de logística de movilización, en términos de comunicación interna, comunicación externa. Cómo hacer control y monitoreo en ese contexto donde las condiciones no son las más adecuadas. Y las respuestas desde los pueblos indígenas y desde la Asociación Forestal Indígena Nacional, que es una organización de base comunitaria conjuntamente con la CIDOB, vemos con contundencia que ese proceso de participación en el monitoreo, en el control y vigilancia, debe ser de manera contundente, de manera afirmativa y de manera colaborativa, no solamente entre los pueblos indígenas, sino con las entidades del Estado y con las instituciones públicas de la sociedad, privadas de la sociedad civil. Ahora, hemos visto también que esa participación de los pueblos indígenas debe diferenciarse en 2 niveles, ¿no? Viendo el contexto de la realidad boliviana, que es un contexto de territorios indígenas, de pueblos indígenas que son titulares del derecho. Vemos que las organizaciones matrices, en este caso, la organización matriz nacional, que es la CIDOB, que es una instancia de representación de los pueblos indígenas, tiene un rol más estratégico, ¿no? Tiene un rol más estratégico en el nivel de definir políticas públicas, plantear políticas públicas, sentarse con los niveles del Estado para discutir las normas, las políticas públicas, los lineamientos básicos, plantear desde las necesidades de las comunidades y los pueblos indígenas el mejor desarrollo de los bosques en esos territorios. Entonces, consideramos que ese rol de las organizaciones matrices bajo el liderazgo de la CIDOB tiene que ser mucho más fuerte, mucho más contundente. En cambio, el rol de las organizaciones productivas comandadas y liderizadas por la Asociación Forestal Indígena Nacional es más de tipo estratégico operativo, ¿no? Es decir, apuntalar que los servicios que presta AFIN con las comunidades que tienen planes de manejo forestal, que son más de 350 organizaciones forestales comunitarias, y como les decía, con casi 7 millones de hectáreas bajo manejo forestal comunitario, es asegurar que los mecanismos, los sistemas y los procedimientos del aprovechamiento forestal, del monitoreo, del control y vigilancia tienen que hacerse en las mejores condiciones, ¿no? En ese sentido, hemos trabajado en 2 escenarios institucionales, uno con la Autoridad de Bosques para trabajar en el Sistema Boliviano de Certificación de Bosques y Tierra, ¿no? Y con el FCC Internacional en la elaboración de unos estándares internacionales específicamente vinculados con la actividad del manejo forestal comunitario, ¿no? Eso nos ha permitido trabajar con 6 comunidades en 2 territorios indígenas, como es el caso del pueblo indígena guarayo y del pueblo chiquitano, para que 6 comunidades puedan generar condiciones adecuadas y responsables para someterse a procesos de certificación forestal, ¿no? Entonces, desde la experiencia boliviana queremos compartir estos 2 escenarios, que es el escenario más estratégico y el escenario más operativo, que es de la actividad productiva liderizada por AFIN. Muchas gracias, don Rolando. A quienes estén interesados en ver un poco más sobre lo que nos acaba de comentar don Rolando sobre estos esquemas de certificación en Bolivia,
precisamente en el primer webinar hablamos de estos procesos. En el documento de sistematización está precisamente la descripción de este sistema de trazabilidad en el caso de Bolivia para la madera legal y las certificaciones a las cuales hizo alusión don Rolando. Bien, vamos a ceder a continuación la palabra a doña Estefanía Arias, directora de Bosques del Ministerio de Ambiente, Aguas y Transición Ecológica de Ecuador. Por favor, adelante. Muchas gracias, muy buenos días con todos y con todas. Una dicha para mí compartir pues este panel con los colegas y poder aportar desde el Ecuador, desde nuestra dinámica, nuestra realidad al panel. Sí, bueno, a mí me gustaría empezar indicando que la vigilancia, el control comunitario no es algo nuevo, ¿no? Es parte de la dinámica y de la realidad de las comunidades en el manejo de sus territorios. Es decir, que partiendo de que no es algo que que no viene desde el gobierno central, sino más bien es parte de la lógica del manejo del territorio de las comunidades, definitivamente es algo posible. Ahora, el gobierno del Ecuador, en esta dinámica y reconociendo la lógica del manejo de los recursos naturales desde las comunidades, ya reconoce a través de su reglamento al Código Orgánico del Ambiente, que es la ley actual, ya reconoce la vigilancia comunitaria. Eso sin duda es súper valioso porque genera la posibilidad de establecer esquemas, de establecer normativa secundaria que habilite el actuar de las comunidades en el tema de control, monitoreo y vigilancia. Sí, por un lado, el gobierno del Ecuador ya tiene identificado y reconoce a estas figuras, ¿sí? Y nosotros también hemos realizado algunos pilotajes que a mí me gustaría más bien poderles compartir, que en el marco del apoyo con FAO se han podido realizar acercamientos con comunidades para fortalecer y reconocer el control comunitario, ¿sí? Hemos tenido dificultades sin duda, porque ya que las comunidades realizan estas acciones, al no ser reconocidas formalmente por ellos mismos, estar claros los protocolos, ser parte de un sistema formal de denuncias, se vuelve complejo llegar a esta formalidad, ¿sí? Yo definitivamente podría pensar que es la principal brecha, la principal desventaja, es que a pesar de que las comunidades realizan control, al no ser parte de un sistema formal de denuncias, muchas de sus iniciativas, de sus esfuerzos locales se quedan en la localidad, no reflejan un cambio, no derivan en un inicio de un proceso administrativo, que es lo que realmente necesitan las comunidades, es que si hay un inicio de una denuncia por una tala ilegal, termine en un adecuado proceso de qué sé yo, de un proceso legal en el sentido de que el infractor asuma su responsabilidad en el territorio, ¿no? Yo creo, y de la experiencia que nosotros tuvimos de este pilotaje que se realizó en la Amazonía ecuatoriana, es que la generación de protocolos claros, el reconocimiento de estos actores por la autoridad ambiental y sin duda el poder sistematizar las diferentes experiencias de éxito van a permitir que las comunidades puedan mantener sus esquemas de control y vigilancia. Ahora, una reflexión importante es que tanto el control, la vigilancia y el monitoreo no son definiciones que se puedan mezclar, ¿sí? Las comunidades de nuestros pilotajes nos dimos cuenta que están muy preparadas para asumir un control y una vigilancia. Pero el monitoreo forestal, cuando nosotros queremos que las actividades que hagan las comunidades en realidad aporten a generar datos valiosos de inventario, de cobertura, ya se vuelve complicado, ¿sí? Ya no es tan sencillo. De hecho, nosotros hicimos un módulo de capacitación a comunidades en cuanto a monitoreo para poder digerir a nivel local algunas variables que se levantan en un inventario, ¿sí? Las comunidades estuvieron abiertas a poder capacitarse, pero la recolección de los datos, transmitir la información, ahí empiezan a verse los diferentes limitantes, ¿no? Por eso es algo que sí es importante plantear, y yo quisiera dejar claro, es que en el marco de la experiencia de Ecuador, tanto el monitoreo o la vigilancia son procesos que sin duda pueden resultar eficientes, pueden resultar viables, pero el monitoreo sí es algo que necesitas un poco más de fortalecimiento de capacidades
identificar canales para que la información que ellos se levante en comunidad pueda en realidad generar un impacto, ¿no? Eso es de la experiencia que nosotros tenemos como Ecuador. Sin duda, ventajas del monitoreo comunitario hay varias, por tanto, el gobierno del Ecuador lo identifica como una estrategia de control, ¿sí? Es decir, que la reconoce como una vía para reducir la degradación y la deforestación a través del comercio ilegal y el tráfico ilegal de madera. Así que a mí me gustó mucho, tuve la oportunidad de leer el documento. Ecuador no ha podido tal vez en ese momento tener estos resultados que yo les comparto en este instante, pero sin duda yo creo que todos estamos de acuerdo en que las comunidades en el marco del manejo de sus territorios podrán aportar positivamente al control y a la reducción de la deforestación. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Estefanía. Muy amable. Precisamente la siguiente consulta tiene que ver con el tema que plantea la directora de Bosques, que es sobre las oportunidades que ofrecen, sobre las capacidades a fortalecer en los actores locales para el control y la vigilancia. La vigilancia forestal por parte de la comunidad a través, por ejemplo, de las veedurías comunitarias, en el caso peruano, o los núcleos de desarrollo forestal comunitario, en el caso colombiano, y lo que nos comenta hoy Estefanía, en el caso de Ecuador, facilitan una relación de corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad civil frente al recurso forestal, generando posibilidades para acciones de cooperación entre actores, así como sentar presencia de la normativa en zonas donde no puede estar la autoridad forestal. Cabe resaltar que estos procesos han exigido un fuerte componente de potenciación de capacidades de las comunidades para no ser solo gestoras de sus recursos forestales, sino desarrolladoras de acciones propositivas y de negociación con el Estado. En ese sentido, en cada uno de sus países, ¿cuáles consideran que son las condiciones habilitantes en cuanto a precisamente capacidades en los actores locales para que puedan llevar a cabo el control y la vigilancia en sus territorios de manera, por supuesto, coordinada con la autoridad forestal, segura y perdurable para una buena gestión forestal? Entonces, vamos a cederle nuevamente la palabra a don Max Silva de Perú para que nos comparta su reflexión al respecto. Don Max. Bien. Respecto a la pregunta, en el caso de Perú, de una manera específica que tiene que ver con la organización regional AIDC Ucayali, tenemos dos frentes de acción respecto a la intervención de las veedurías y los comités de control y vigilancia. Por un lado está el cuidado del territorio, que se encuentra organizada y planificada dentro de la comunidad. Casi en la mayoría de las comunidades cuentan con planes de vida y ponen énfasis respecto al control territorial. Y eso nos lleva a articular este tema de mecanismos de control y vigilancia con el Estado, ¿no? Para hacer frente a los problemas de tala ilegal. Eso es por un lado. Por otro lado está el tema de aquellas comunidades que realizan aprovechamiento de recursos con intervención de terceros, que el tercero haga bien su trabajo, elabore un buen plan de manejo y ejecute bien su plan de manejo. De no hacerlo, la comunidad va a salir perjudicada. Y el rol protagónico que tienen ahí los custodios forestales, los veedores, a través de esta figura de veedurías o los comités de control y vigilancia, es de relevancia, ¿no? Y el involucramiento por parte de las comunidades y las organizaciones indígenas para fortalecer este mecanismo, ¿no?, de monitoreo, acompañamiento y evaluación de este proceso. Entonces, generar esas actividades en coordinación con el Estado pasa pues de que en principio todo trámite de aprovechamiento de recursos con fines comerciales, la autoridad involucre a las organizaciones indígenas.
¿no? Y consecutivamente es una intervención Estado, organizaciones indígenas atendiendo a las comunidades nativas. Entonces, esa es una primera condición y esto es posible bajo la figura de las unidades técnicas de manejo forestal comunitario a nivel de los gobiernos regionales, que dentro de la estructura geopolítica del Estado peruano estamos organizados así, ¿no? Y a nivel nacional, a través de CERFOR, nuestra demanda respecto a esta problemática está que se cree pues una Dirección Nacional de Manejo Forestal Comunitario. Están en proceso de implementación esto y esperamos que podamos contarlo muy pronto. Y por otro lado, está el escenario donde el rol protagónico de las comunidades, donde ya interviene actividades ilícitas, puedan ser debidamente atendidas, ¿no? Y acá tenemos una brecha, Estado y organizaciones indígenas que para tener un debido diligenciamiento, una debida atención a un proceso administrativo o judicial, tanto el Estado y las organizaciones no tenemos, ni la comunidad tienen presupuesto y logística para impulsar esos procesos de investigación, ¿no? Entonces, ese es un tema que obviamente lo asume la comunidad dentro de sus posibilidades, ¿no? Llevar a las autoridades policiales, a las fuerzas militares, a las autoridades públicas de investigación de los delitos que se suscitan en los territorios comunales tiene un costo, ¿no? Y que, y como decíamos, ¿no? Cuando hay un apoyo de cooperación, hace posible realizar esas diligencias, y cuando no la hay, está el problema, ¿no? Que no se promueven inspecciones o diligencias para el esclarecimiento de las responsabilidades administrativas y penales respecto a estas malas prácticas que se dan en el aprovechamiento de los recursos, ¿no? Entonces, eso es un tema bastante que discutimos con el Estado y las organizaciones de las comunidades, ¿no? Que está en agenda y en discusión a efectos de establecer un mejor mecanismo de viabilidad para lograr seguridad jurídica territorial y, por otro lado, acceso a la justicia. El Estado reconoce a las comunidades facultades para administrar justicia dentro de su territorio, y cuando los problemas están dentro de su territorio hay mecanismos que se pueden activar. Pero cuando el problema ya está fuera de su territorio, obviamente nos lleva a tener una acción coordinada y con carácter de urgencia con las autoridades públicas para tener una intervención oportuna respecto a estas malas prácticas que devienen en responsabilidades administrativas y penales. Sería mi comentario. Gracias. Gracias, don Max, muy amable. Por favor, don Luis Fernando, de Colombia. Gracias, Javier. No, pues en el caso de Colombia, pues así como lo comenta Max, pues definitivamente nosotros también, pues como tal, se reconoce en el marco de la autonomía, en el caso de los pueblos indígenas, y pues obviamente su cosmovisión, el hecho del cuidado propio de los recursos naturales, ¿no? Gran parte en el caso de la Amazonia colombiana, de la región amazónica, y para el caso de la jurisdicción que tiene en Puerto Amazonia, pues hay una gran área que está en territorios de comunidades indígenas, ¿no? Pero también hay una gran parte pues, que está en poblaciones campesinas, ¿sí? Básicamente lo que son los núcleos de desarrollo forestal pues están orientados en su gran mayoría a comunidades campesinas. Entonces voy a centrarme como en esos dos puntos. El primero, pues con comunidades campesinas, un poco lo que comentaba ahí, y el tema de esas condiciones habilitantes está orientado un poco a generar esa confianza, ¿no? Que ese es un primer tema en el cual el gobierno, pues a partir de esos acuerdos de conservación, pues, como indicaba anteriormente, pues se busca minimizar los impactos generados por ese descontrol en la deforestación que se presenta en toda la región de la Amazonia colombiana. Entonces,
Y obviamente lo que pues, también se ha propendido precisamente es por orientar, ¿sí? Partir de la planificación del territorio, por identificar que en esas zonas, pues esas comunidades realmente conocen su territorio, pero a partir de esas fortalezas también ellas se vuelven como autogestoras o fortalecen esos procesos de conocimiento del bosque y de cómo ellos se van empoderando realmente desde su comunidad para generar nuevas dinámicas en el control de su territorio, ¿sí? Entonces, pero obviamente eso que implica, pues que hay que tener los recursos suficientes para que uno, que desde el Estado, desde el gobierno, pues se garantice ese acompañamiento técnico. Dos, que ese acompañamiento técnico, pues que en su gran mayoría, pues obviamente obedece a un tema de recursos, pues está orientado a unos recursos de cooperación. Y tres, pues dijéramos esa participación de la comunidad. En el tema de comunidades indígenas, a diferencia de pronto de Bolivia, de Perú, las comunidades indígenas en Colombia, sobre todo en el tema de aprovechamiento forestal maderable, pues no tienen la misma, llamémoslo, no hay como esa misma condición de acceso al nivel de recursos. ¿Por qué? Porque no porque las comunidades no lo puedan hacer, lo pueden hacer, sin embargo, de acuerdo a sus usos y costumbres y a los acuerdos que hay con el gobierno nacional y lo que está establecido en la norma, las comunidades reciben unos recursos de regalías, ¿sí? A través de un sistema general de participación, donde pues, las comunidades perciben unos recursos y estos recursos son invertidos en unas áreas temáticas. Lo que hace pues que en efecto que las comunidades pues no generen aprovechamientos, así como existe por ejemplo el aprovechamiento de comunidades nativas en Perú o en Bolivia, un aprovechamiento digamos con las condiciones un poco más amplias y generando ese relacionamiento con algunas empresas industriales del sector forestal. Entonces en el tema indígena, dijéramos, es muy bajo lo que se extrae con fines maderables, pero sí se generan algunos aprovechamientos con fines no maderables. Entonces el Estado siempre ha tratado de buscar uno que desde la norma se generen esas condiciones normativas para que ellas puedan acceder al aprovechamiento de sus recursos, ¿sí? Entonces, eso es lo que está. Entonces, obviamente, siempre se respeta en el marco de la autonomía y, pues, obviamente, si las comunidades quieren o no. Lo otro interesante, en el caso, por ejemplo, del departamento de Amazonas, nosotros, las comunidades, acá tenemos una mesa permanente de coordinación interinstitucional donde hay 14 organizaciones indígenas y estas organizaciones indígenas básicamente se han puesto de acuerdo para avanzar hacia la construcción de un sistema indígena de manejo ambiental. Como bien es cierto, el Estado, o en el caso de Corpo Amazonia, no puede estar en todo el territorio, en toda la extensión, no puede tener un funcionario, dijéramos, en cada punto del departamento. Y pues la interpretación de pronto es un poco sencilla y de lógica, que quienes están en el territorio son las propias comunidades nativas, las propias comunidades indígenas. De ahí que pues también hay que avanzar en la construcción de ese relacionamiento con las comunidades, precisamente orientados a fortalecer ese papel de control y vigilancia en esas zonas muy remotas que también pues en ocasiones llegan incautos o personas que van a hacer alguna actividad de manera indebida. Entonces, eso es un poco lo que en ese diálogo realmente hay que avanzar y pues y sobre todo en estas zonas de frontera, ¿no? Que estamos en una zona, compartimos casi 1.300, 1.400 kilómetros, por ejemplo, con el Perú, con el Brasil también, otra área bastante amplia. Entonces, eso también nos lleva a generar otra dinámica que pues muy seguramente va a ser punto de discusión de la siguiente pregunta. Bien, claro que sí, don Luis Fernando Cueva. Nuevamente, gracias por su participación. Le cedemos la palabra a don Rolando de la FIN Bolivia. Gracias, Javier. Cuando hablamos de territorios indígenas, regularmente hacemos referencia a un espacio territorial, a un conjunto de personas y comunidades y a un conjunto de recursos naturales, en este caso el recurso forestal maderable. Pero casi obviamos que también hay instituciones públicas e instituciones de la sociedad civil que de una u otra manera
están involucrados en el fortalecimiento y desarrollo de los bosques en esos territorios. Entonces, cuando hablamos de desarrollo de capacidades, tenemos que hablar del conjunto de esos actores, de los actores comunitarios, de los actores públicos y de los actores de la sociedad civil. Consideramos nosotros que hay como tres temas estratégicos que hay que poner en evidencia y hay que fortalecerlas y desarrollarlas para que estos tres actores puedan interactuar de manera estratégica, de manera eficiente en la gestión de los territorios y en la gestión de los recursos del bosque. Aunque parezca obvio en el caso boliviano, ya tenemos 26 años de vigencia de la Ley Forestal 1700 y consideramos, a pesar de los 26 años, como un eje temático estratégico, seguir avanzando en el conocimiento a profundidad de la Ley Forestal 1700, de su reglamentación y de las directrices. Hemos podido constatar en el recorrido que siempre hacemos por las comunidades que gran parte de las comunidades y de sus organizaciones conjuntamente con los líderes que la dirigen desconocen o conocen muy poco el alcance de la ley, el alcance de la reglamentación y de las directrices forestales. Ese conocimiento de la ley generalmente está concentrada en los agentes auxiliares, en los profesionales forestales, quienes se encargan de hacer la tramitación, de hacer la gestión de los instrumentos de gestión. De igual manera hemos evidenciado esto en muchas entidades de la sociedad civil y en algunas entidades de las organizaciones públicas que están concentradas en esos territorios, que hay deficiencias y hay limitaciones en el conocimiento del alcance de las leyes, su reglamentación y las directrices forestales. Entonces hay que enfatizar de sobremanera para que el conjunto de las personas, las comunidades y las entidades puedan conocer a profundidad estas normas. También vemos importante la participación, apuntar en la participación de las comunidades y pueblos indígenas a través de los líderes y a través de las organizaciones quienes las representan. Pero no una participación pasiva como siempre la solemos ver en los talleres, en las actividades, en las reuniones, sino más bien una participación activa, una participación propositiva, una participación con capacidades de interactuar, de interlocutar con el Estado, de interlocutar con otras entidades que están asentadas en la región. Entonces creo que debemos poner énfasis en ese sentido para que la participación de las comunidades y pueblos indígenas no sea una participación pasiva, sino más bien sea estratégica y decisiva en el desarrollo de los bosques. Pero también hemos visto que hay que perderle el miedo desde los pueblos indígenas a esa interlocución, que sea una interlocución del tú a tú, no de una interlocución del tú y los demás por debajo de la mesa, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido tenemos que dar el salto cualitativo desde las organizaciones, tanto matrices, dirigenciales, como también desde las organizaciones productivas a nivel forestal, para que esas capacidades vayan desarrollándose y que esa interlocución con los otros actores sea del tú a tú. Eso en el nivel más macro. Pero también vemos en el nivel más micro, más operativo, que los actores comunitarios tienen que desarrollar capacidades en el manejo y en la gestión de la información, ¿no? Entendido la información en sentido más amplio, información técnica, administrativa, gerencial, comercial, organizacional, y por qué no también información relacionada con el control, monitoreo y vigilancia de la gestión forestal. Vemos una ausencia enorme, grandísimo, en que las organizaciones no manejan esa información. Entonces, en la medida en que no manejen esa información, tendrán pocas capacidades de interlocutar del tú a tú con otras entidades. Hemos visto también que hay limitaciones en las capacidades de discernimiento y la toma de decisiones, ¿no? Al no existir abundante información disponible en las comunidades y en los liderazgos organizacionales, estas organizaciones se sienten con poca capacidad para discernir y tomar decisiones conforme a la gestión y al manejo de esa información. Entonces hay que trabajar también en ese sentido con las comunidades. También hay que trabajar en el desarrollo de las capacidades para elaborar propuestas, ¿no? Siempre estamos esperando desde las comunidades y los pueblos indígenas que las instituciones
otras instituciones, sean públicas o privadas, y otros profesionales que son ajenos a las comunidades, vengan a elaborar propuestas, ¿no? Entonces hay que fortalecer esas capacidades internas de técnicos locales y de los territorios, con el conocimiento que tienen de su territorio, de sus recursos, puedan elaborar propuestas para el Estado y para las entidades privadas, ¿no? Lo mismo hay que trabajar en la rendición pública de cuentas, ¿no? Hay poco hábito de hacer una rendición pública de cuentas de la actividad forestal. En Bolivia en este momento hay más de 350 organizaciones forestales comunitarias, y de esas 350 organizaciones forestales comunitarias con planes de manejo forestal, pocas son las que rinden cuentas. Entonces, desde la FIN y desde las organizaciones matrices estamos incentivando y fomentando para que existan mecanismos, existan procedimientos para que la rendición pública de cuentas sea de manera extensiva en todos los territorios, ¿no? A nivel de los actores públicos vemos que hay que desarrollar capacidades, he puesto yo capacidad de escucha, ¿no? Somos muy tecnicistas, los profesionales forestales son expertos y me gusta que sean expertos, pero en el momento de interactuar, interlocutar con las comunidades, ese tecnicismo se sobrepone sobre el compromiso, que es un compromiso más social, un compromiso más ecológico, más ambiental, ¿no? Entonces hay que trabajar en ese sentido también con las unidades operativas aquí en Bolivia. También hay que trabajar con las entidades públicas en la capacidad de coordinación y articulación. Al ser ellos portadores de la norma y de la ley, se creen los dueños del saber, ¿no? Entonces, al considerarse dueños del saber y de dueños de la norma, como que sienten la no necesidad de coordinar y no necesidad de articular. En este mundo de tecnología y en este mundo de interlocución y articulación, creo que hay que trabajar en ese sentido también en las entidades públicas para que esas capacidades de articulación y coordinación sean mucho más fuertes con las organizaciones y las comunidades. A nivel de los actores públicos, vemos también que hay que desarrollar las capacidades institucionales para el soporte. Hemos querido poner para el soporte porque muchas entidades, ya sean nacionales o internacionales, suplantan los roles específicos de las organizaciones matrices o de las organizaciones productivas que son dueñas del territorio y dueñas del recurso, ¿no? Entonces creo que hay que desarrollar esas capacidades que son más dirigidas, más específicas de las instituciones de apoyo, que es el soporte institucional, ¿no? También hay que trabajar en el desarrollo de capacidades en todo lo que es la generación de opciones de articulación, opciones de generar alianzas estratégicas a nivel comunal, a nivel territorial y a nivel regional entre instituciones públicas, privadas y comunitarias, ¿no? Creo que este conjunto de capacidades bien desarrolladas a nivel de los actores comunitarios, privados, de la sociedad civil y de las entidades públicas, me parece que puede permitirnos generar mejores condiciones para el monitoreo, el control y la vigilancia de los recursos forestales. Gracias, Javier. Gracias, don Rolando. Le vamos a ceder por último esta segunda ronda de preguntas y respuestas a la señora Estefanía Arias de Ecuador. Adelante. Gracias. Bueno, antes de partir en cuanto a las condiciones habilitantes que tienen que tener los actores, yo creo que es importante que existan las condiciones habilitantes formales jurídicas, ¿no? Porque más allá, tenemos dos enfoques: formar a los actores locales, darles de identificar sus brechas, formales técnicamente, pero si no hay las condiciones formales para que estas acciones sean reconocidas, pues no vamos a llegar, no vamos a avanzar mucho, ¿no? Así que en el marco de este enfoque, yo planteo primero estas condiciones habilitantes formales, en donde más bien es un rol del Estado de generar transparencia y claridad jurídica, en el sentido de que existe una norma clara de cómo se van a reconocer estos actores, cuál va a ser su rol, la generación de protocolos, recapitulando un poco lo que les mencioné en mi primera intervención, que existan protocolos claros de cuál es la validez de las denuncias de sus accionarios en territorio, porque es evidente y es claro que se generan denuncias en territorio que no llegan a tener un desenlace administrativo adecuado, ¿no? Así que eso también resta compromiso, resta importancia a las comunidades que
de alguna manera, pues a través de sus denuncias, tratan de generar un precedente en su territorio y si la ley no está enlazada a través de sus instrumentos jurídicos, pues se va restando la importancia de estas acciones. Así que, por un lado, la ley tiene que estar supremamente clara en la normativa en el sentido del rol de este actor, cómo se van a conducir sus denuncias, en qué momento constituyen detonantes de procesos administrativos formales, y básicamente siempre engancharlo con un proceso de seguimiento y mejora continua, ¿no? Porque nosotros tuvimos la experiencia, de hecho estamos en la reforma y la construcción de un acuerdo ministerial para darle vida jurídica a los inspectores honoríficos y monitores locales, en el sentido de que ellos puedan asumir un rol y la autoridad ambiental, en este caso el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, tiene una obligación de conducir pues el resultado de sus acciones en territorio hasta tener justamente esta mejora continua en los procesos que ellos realizan en Amazonía. Sí, en sus territorios. Otras condiciones transversales que también son lógicamente habilitantes relacionadas al fortalecimiento de capacidades, sin duda son relacionadas al fortalecimiento de su capacidad técnica, ¿no? Su capacidad técnica también es importante mencionar, más allá de lo técnico, también está el fortalecimiento organizacional, porque para poder identificar estos actores que van a ser en nuestro caso, los inspectores locales, parte de una decisión en asamblea, en donde las comunidades determinan cuáles van a ser estos actores que van a asumir el rol de vigilantes. Así que si hay una comunidad que no está organizada, que no logra consensuar, difícilmente va a poder identificar sus actores para que sean parte de un programa de fortalecimiento de capacidades. Así que yendo al fondo, sin duda es importante el fortalecimiento de las organizaciones. Luego, este acompañamiento y la identificación de los actores, que son estos actores idóneos para hacer estas acciones de alta ética y compromiso, ¿no? Porque tanto los actores que hacen control desde el gobierno como los que hacen desde los territorios tienen que tener una alta convicción y un alto compromiso para poder hacer un efectivo accionar, ¿sí? Así que esto nos lleva a pensar en que estos actores idóneos tienen que ser parte de procesos de empoderamiento y capacitación técnica. Nosotros estamos asumiendo el reto de que esta figura de vigilantes comunitarios no quede como una figura digamos, solo reconocida en los territorios, sino que estamos trabajando con el Ministerio de Trabajo para que sea como un oficio reconocido, así como existen costureros, existen albañiles, existen inspectores honoríficos, existen monitores locales. Es un trabajo complicado de tiempo, pero la norma nos habilita para que estos actores puedan empoderarse en el sentido de que han sido parte de un proceso de capacitación y pueden asumir un oficio en sus territorios. Eso es importante. Nosotros consideramos que es importante la formalización de estos actores, el reconocimiento, y no solo que sean parte de un programa específico cuando hay un gobierno que tuvo un proyecto que facilitó la construcción de proyectos para inspectores honoríficos o monitores, sino que sea algo que perdure, ¿no? Y lo importante en el marco de generar normativa es que sean procesos que perduren a lo largo del tiempo y que independientemente de los gobiernos se puedan mantener, ¿no? Esto yo creo que vamos a coincidir todos en el sentido de que esto significa recursos financieros, el fortalecimiento de capacidades, siempre se traduce en necesidad de recursos para habilitar una malla curricular adecuada, procesos de acompañamiento en territorio, logística, técnicos que tienen que estar detrás de este monitoreo de las acciones que hacen los actores, y esto, una de las condiciones habilitantes, más allá de los actores, son estas condiciones externas de inversión. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Estefanía, de Ecuador. Bueno, yo quiero, si bien hay una tercera pregunta en esta primera parte, y considerando que nos hemos pasado un poquito de los tiempos, prácticamente nos queda muy poco tiempo, no quiero dejar de dar pie a algunas de las consultas que nos han llegado por el chat, y hemos seleccionado, voy a dejar esa tercera pregunta ahí dependiendo del tiempo final que dispongamos, porque nos interesa llegar a las consultas finales. Hemos seleccionado 4 consultas, uno por panelista precisamente que les comparto. En el caso de Perú, consultan,
¿cómo es que han organizado para preparar las recomendaciones al Estado para darle impulso a las veedurías? ¿Tienen algún documento de recomendaciones sobre la sostenibilidad financiera y operativa de las veedurías? Don Max, por favor, esa pregunta va dirigida a usted, y si podemos ser lo más puntuales posibles en estas respuestas para que podamos aprovechar el tiempo que disponemos. Adelante, don Max, por favor. Sí, efectivamente, en el caso Perú, después de los sucesos de Bagua, nos hemos sentado a dialogar con el Estado peruano, y un desenlace fatídico que tenemos como referencia es pues el tema de la legislación forestal en Perú, ¿no? Y es por eso que después de los sucesos de Bagua nos sentamos con el Estado y priorizamos que vamos a elaborar una ley forestal y fauna silvestre, su reglamento y su política de manera participativa, estados y pueblos indígenas, de una manera muy específica, ¿no? Y esto ha permitido, pues, abordar la problemática del sector forestal en respecto a los pueblos indígenas, ¿no? Y con el Estado. Y durante el proceso se ha puesto énfasis en la participación de los pueblos indígenas en la administración pública con voz y voto, ¿no? Entonces, existe en la legislación peruana de que los pueblos indígenas somos miembros del Consejo Directivo de la Autoridad Nacional Forestal. Entonces, en este caso, AIDESEP participa con voz y voto, con la asistencia de los profesionales del staff que estamos en la veeduría, para abordar las agendas públicas en cuanto a manejo forestal comunitario, ¿no? Este es un avance, este es un espacio que estamos dentro de la administración pública con voz y voto, ¿no? Como socios de la dirección, ¿no? Nacional de la autoridad forestal. Entonces, operativamente se ha visto hoy en día de poder establecer una dirección nacional de manejo forestal comunitaria. Hay propuestas en el marco a esta iniciativa para materializarlo dentro de la administración pública. Se ha establecido un convenio AIDESEP y la Autoridad Nacional, asimismo una hoja de rutas priorizando agendas que tenemos que abordar desde la Autoridad Nacional, que son agendas propias, ¿no? Y sí hay documentos respecto a estos temas, que sí podemos compartirlos. Eso es por un lado. Por otro lado, a nivel regional está la figura de la participación de las organizaciones en la administración de la implementación de las unidades técnicas de manejo forestal comunitario. En el caso de AIDESEP Ucayali, Oraú, se ha hecho una experiencia piloto de cómo funcionaría operativamente, visitando Estado y organizaciones indígenas a las comunidades, y operativamente dentro de la administración pública, cómo participamos las organizaciones en esas agendas, ¿no? Entonces, esa es una experiencia que se tiene, que a la fecha estamos sistematizando, ¿no? Esta experiencia ha sido posible gracias a la implementación del proyecto de conservación de bosques indígenas, donde hay actores de la institución DAR, o AIDESEP, ORAU, a la autoridad nacional que es CERFOR, la autoridad regional que es el CERFOR. Entonces, que hemos concertado un plan de trabajos, hemos ejecutado, ahorita estamos en sistematización de esta experiencia y ver los avances que se ha logrado, ¿no? Y esperamos tener estos avances hasta diciembre, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que podría compartirlos. Estos espacios han hecho posible, pues, que dialoguemos con organizaciones indígenas y Estado y comunidades, priorizando nuestros temas de la problemática que nos aquejan a las comunidades nativas y organizaciones indígenas en la gestión de los bosques, ¿no? Sería eso mi respuesta. Gracias, don Max. La siguiente consulta es para don Rolando Vargas de Bolivia, de la FIN. Consultan, ¿cuál es la recomendación para reincorporar a la certificación FSC a las comunidades? Y en ese sentido, ¿cuál cree que es el aspecto positivo de la certificación del ABT para las comunidades? Don Rolando, lo mismo, cortito, por favor.
Gracias, Javier. Nosotros como AFIN hemos mantenido una posición muy clara y proactiva en relación al FCC y también en relación a la certificación del Sistema Boliviano de Certificación de Bosques e Incentivos de la ABT. La primera pregunta. Considero que desde la entidad que en este caso está promoviendo la certificación FSC, el Consejo Forestal Voluntario de Bolivia, debería hacer una campaña muy intensiva de acercamiento con las comunidades. Ese acercamiento debería significar generar información para que las comunidades conozcan muy bien en qué consiste el sistema FSC internacional, las condiciones de acceso para ser miembros de como membresía, para ver los beneficios de la certificación FSC a nivel internacional, las obligaciones y responsabilidades de los miembros socios, en fin, toda la información que es importante debería ponérselo a consideración y a disposición de las comunidades. Una vez que se ponga esa información a disposición de las comunidades, generar un acercamiento para que las comunidades puedan dar pasos importantes para ser miembros del FSC, ¿no? Hay una disponibilidad muy grande desde la AFIN y desde las comunidades para acercarnos y acercarse a las comunidades para ser miembros del FSC a nivel internacional, pero también comulgamos con la idea de ser muy partícipes y muy proactivos en la implementación del sistema boliviano de certificación de bosques, ¿no? Es más, como comunidades y como organización hemos participado en la elaboración, en la discusión, en el análisis y en la implementación, por supuesto, del sistema boliviano de certificación de bosques. Entonces, creo que la mirada tiene que ser no contradictoria, sino más bien proactiva, en sentido de cómo podemos armonizar ambos sistemas para que las comunidades finalmente salgan beneficiadas en términos de buena gestión, buena práctica, buen control y fiscalización y obviamente buen monitoreo de su gestión forestal. Gracias, Javier. A usted, don Rolando, muy amable. La próxima consulta que recibimos es para doña Estefanía Arias de Ecuador. Nos consultan qué acciones realiza el Estado ecuatoriano para fortalecer las capacidades de las comunidades para el control, monitoreo y vigilancia de los bosques. Por favor, doña Estefanía. Gracias por la pregunta. El tema del fortalecimiento de capacidades desde el gobierno se ha dado de una forma, por diferentes aristas, ¿no? Por ejemplo, tenemos grandes proyectos que se dedican exclusivamente para el tema de restauración, que trabaja con comunidades, que uno de sus componentes es lógicamente el fortalecimiento de capacidades de los actores comunitarios. Tenemos el proyecto Sociobosque en cuanto a conservación, que uno también de sus componentes importantes es el involucramiento de las comunidades en la conservación de sus bosques. Ahora, en el tema específicamente de control, tuvimos esta experiencia con el pilotaje que les mencionaba al inicio, en el que se trabajó con las comunidades para fortalecer sus capacidades en control y monitoreo, para poder fortalecer a través de un programa de capacitación formal con una malla curricular para que ellos puedan asumir un rol más formal, ¿sí? En el control y el monitoreo de los bosques. Así que sin duda las acciones de fortalecimiento de capacidades en las comunidades vienen de varios frentes desde el gobierno nacional, habilitados en ese sentido por la ley, más allá de las acciones concretas que existen. Al ser reconocidas estas figuras en la ley, nos avala múltiples acciones. A veces los gobiernos se encuentran atados de manos, cuando la ley no reconoce y identifica como el control únicamente del gobierno central. Pero en el caso de Ecuador, nosotros tenemos esta oportunidad en cuanto al fortalecimiento de capacidades y su involucramiento en el control, avalados por el Código Orgánico del Ambiente y a su vez por la normativa secundaria que estamos construyendo. Gracias. Y Javier, se fue el audio, no se le escucha bien. Perdón, gracias. No, le agradecía por su intervención. Para que pasemos a la cuarta y última consulta de estas preguntas que nos han llegado por el chat, y está dirigido al ingeniero Cueva de Colombia.
cómo se logró materializar la gobernanza y control social en la experiencia de Colombia a través precisamente de los núcleos de desarrollo forestal identificados. Don Luis Fernando. Bueno, en Colombia, pues los núcleos de desarrollo forestal, pues a partir de esa priorización y realmente uno lo que ha permitido avanzar es que las comunidades han identificado que realmente para poder contrarrestar, llamémoslo, ese ejercicio o esa mala acción que se venía realizando de afectación a los bosques por temas de deforestación, sin duda alguna se ha dado cuenta que necesita el Estado, necesita ese acompañamiento permanente para poder garantizar un verdadero ejercicio de gobernanza, ¿sí? Esa gobernanza, pues a partir de esa comunicación público-privada, en la cual la comunidad entiende que sus bosques son importantes y que no solo pues destruyéndose o generando una mala práctica, pues se puede avanzar. Entonces, en este sentido, el Estado también entiende que es necesario generar una articulación en esa doble vía, ¿sí? Que necesita recursos, pero que si esos recursos no son permanentes, no son constantes, no son bien enfocados a partir de una estrategia clara de planificación, pues sencillamente no puede dar sus mejores resultados. Entrar al territorio, generar esa confianza donde la comunidad participa de un ejercicio de planificación, donde la comunidad se vuelve cogestora del ejercicio de conservación de sus recursos, pues esa confianza es la que, dijéramos, ha permitido avanzar en este tipo de ejercicios. Entonces, no lo había indicado, no lo había mencionado, también importante es el tema de las mesas forestales, ¿sí? Que tiene en Colombia, pues ya un poco más de 14 mesas que hay en el país, en el sur de la Amazonia, y donde están esos núcleos de deforestación, también hay unas mesas forestales donde se articula también actores públicos, actores privados también, pero también con un fin, ¿no? Que es de reconocer ese ejercicio que se realiza en las zonas forestales, y pues ahí también están los núcleos, y donde todos los actores tienen la misma importancia, todos los actores tienen la misma relevancia, y en la cual a partir del respeto, a partir de la diferencia, de identificar la diferencia del otro, pues se avanza en la construcción. No ha sido un proceso fácil, pero uno de los primeros puntos es la confianza, ¿sí? Confianza, planificación, el conocimiento, ¿sí? No solo el conocimiento de las instituciones que hacen investigación científica, sino también identificar que las comunidades locales también tienen un conocimiento propio del bosque, lo maderable, en lo no maderable, en esos recursos que son bastante valiosos, y eso es lo que ha permitido, dijéramos, ir avanzando. Han existido dificultades, sí, han existido dificultades. Los procesos administrativos a veces son demasiado lentos desde las entidades ejecutoras de los recursos, entonces eso a veces como que trata de dilatar un poco avanzar, ese avance que nosotros queremos, que buscamos, a veces como que se genera desconfianza. Lo otro también importante, conocer experiencias locales, ¿sí? Que esos actores que están en esos núcleos conozcan de otras experiencias importantes que hay en el territorio colombiano. Eso también genera confianza, genera esa identificación de otro tipo de modelos que de pronto han sido exitosos o que se asemejan a lo que ellos vienen haciendo. Entonces, el tema de recursos es bastante importante, el tema de confianza de las comunidades, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pues construimos este control social que realmente necesitan nuestras comunidades locales, y obviamente desde la institución, pues siempre debe estar comprometida uno en la conservación de esos recursos naturales, en administrar bien los recursos, ¿no? Porque pues el papel también de autoridades ambientales es ese papel de administrar bien los recursos en pro de garantizar esa conservación, ¿sí? Y pues finalmente ese es un poco lo que se ha venido haciendo en Colombia. Ya dijéramos el otro papel que a veces queda un poco como en la otra parte, el papel coercitivo, el del control ya, llamémoslo policivo, pues ese otro ejercicio también que desde el rol de la autoridad ambiental con el acompañamiento de las fuerzas militares, pues también dijéramos es como lo que también se ha logrado avanzar y bueno, pero pues definitivamente si el actor local no está comprometido, no identifica que sus bosques tienen un valor bastante importante en pro de la conservación, sencillamente la institucionalidad no va a poder avanzar, pues más recursos que existan, ¿sí? Realmente pienso que también es un poco lo
de generar también esa cultura forestal de conservación de los bosques, que es súper clave en este tipo de ejercicios. Entonces es un poco lo que se ha dado en Colombia y ahí vamos, ¿no? Eso es un papel que no termina ahora, pero que va avanzando, obviamente apuntándole hacia el tema de la cero deforestación, ¿no? Que es de las metas que tiene el gobierno nacional. Muchas gracias, ingeniero Cuevas. Agradecemos y a todos la atención de las consultas externas que nos llegaron. Y bueno, para el poquito tiempo que nos queda, que ya estamos al filo, hay dos consultas finales que queremos hacerlos a cada uno de los panelistas. La primera tiene que ver precisamente en esa línea de llamado a la acción y sobre en materia de articulación entre la autoridad forestal y los propietarios locales del recurso forestal, en qué se debería de concentrar los esfuerzos y los recursos. Muchas veces sabemos pocos que se disponen para estos procesos, para hacer más eficientes los sistemas de control, monitoreo y vigilancia forestal. Vamos a empezar en el mismo orden, por favor, con don Max, y a todos les pido, por favor, que nos tomemos cuanto mucho un minuto para estas consultas, estas dos últimas consultas. Adelante, don Max. Sí, efectivamente, los esfuerzos que recomendamos tienen que velar es ya de una vez abordar el tema del mecanismo de la sostenibilidad que vienen realizándose respecto a las actividades de control y vigilancia de Estado, organización indígena y comunidades nativas, en el caso de Perú, ¿no? Y esto implica pues de que tenemos que tener una participación más activa en la planificación del presupuesto del Estado, por un lado, y por otro lado, apoyos de cooperación que tienen que ser dirigidos sobre la base de las prioridades que tenemos en esta agenda, ¿no? Hay muchos aliados que están apoyando y que venimos haciendo estos esfuerzos para generar condiciones de efectivizar el control y vigilancia y asimismo para lograr la sostenibilidad, ¿no? Llámese WWF, USAID. El tema de la figura de las veedurías se inició con el apoyo de la cooperación de la Unión Europea y que hoy en día en el proceso han ido involucrándose otros aliados y en la lógica de articular acciones con cooperación, ¿no? Pero hacemos énfasis respecto a la participación de la gestión pública en cuanto al manejo forestal comunitario, toda vez que ya están establecidas como política y tenemos la ley y el reglamento y exigimos nosotros su implementación, y eso pasa por tener una participación activa en la administración pública, en la planificación de presupuesto, que comiencen a abordar para que sea sostenible en el mediano y largo plazo. Gracias. Bien, muchas gracias, don Max, muy amable. Le cedemos la intervención a don Luis Fernando Cueva de Colombia. Gracias, Javier. Pues realmente los esfuerzos pues, deben estar orientados para poder ejercer un control efectivo. Pues uno, dijéramos, el fortalecimiento de capacidades es un tema súper clave que se ha venido avanzando, sobre todo en las zonas de frontera, con apoyo pues, de algunas organizaciones, WWF, WCS, en temas de tráfico, al tema de fauna silvestre, por ejemplo. Entonces realmente han sido ejercicios bastante importantes donde buscamos pues, siempre avanzar en temas de conocimiento, el tema de tecnificar un poco más las acciones de control, establecer también los lazos fronterizos, ¿no? Pues cuando estamos en frontera, pues obviamente hay que conocer qué es lo que hacen nuestros vecinos y es parte del ejercicio que la cooperación ha ido también como apalancando un poco el tema, ¿sí? Y sentándonos con el gobierno peruano, con los brasileros, ¿sí? Temas en algunos casos para fauna, en temas de identificación genética, a partir de la parte molecular. Entonces se ha venido como realizando ese tipo de gestión bastante importante que sin duda alguna es lo que permite pues, de cierta manera contrarrestar ese tipo de acciones ilícitas que se generan en la región, ¿no? Entonces, obviamente el tema de recursos es súper clave, el tema de la investigación, ¿no? Desde los institutos de investigación también, esas alianzas también que son importantes desde la cooperación sur-sur, desde la OTCA también hay algunas acciones que
se ha pensado desarrollar de manera conjunta que generan algunos instrumentos que van contribuyendo como a generar esos insumos que realmente necesitamos las autoridades ambientales, nuestros brazos de apoyo, siempre lo he dicho, son nuestras fuerzas militares y de policía, que son las que están en terreno muchas veces más que nosotros y que estamos ahí siempre atentos a. Entonces, en algunos casos se han generado protocolos, ¿sí? Protocolos locales, pero que hay que sin duda alguna pues afianzar esa relación, afianzar el conocimiento, ese fortalecimiento de capacidades para tener un mayor control efectivo, ¿no? Pues como bien lo indica Javier, es un tema ilimitante de recursos, pero hacemos al máximo para poder sentarnos en una reunión a veces sencilla, compartir contactos, pero establecer como esa ruta en una agenda compartida para avanzar en este tipo de situaciones que están a la orden del día, ¿no? Estamos acá sentados, pero sabemos que nuestros equipos están en terreno siempre acompañando, atendiendo las situaciones que se presentan en materia de extracción ilícita a los recursos naturales, ¿no? Entonces, eso es un poco la tarea que se viene haciendo y pues obviamente la comunidad siempre es también obviamente el actor complementario, el aliado que se necesita también para avanzar en estos procesos. Gracias, ingeniero Cuevas. Don Rolando, su minuto para disponer en esta penúltima consulta, por favor. Gracias, Javier. Yo podría resumir en 4 palabras para que los esfuerzos desde las comunidades, desde las entidades públicas y privadas puedan concentrarse en el futuro. Uno es el tema de la sostenibilidad, una palabra, un concepto mágico, creo yo. El otro es la participación activa, también un concepto estratégico. El otro es las capacidades, desarrollo de capacidades, y finalmente las acciones de incidencia. Estamos, creo yo, en un entorno, en un contexto donde debemos demostrar que el manejo de los bosques en territorios indígenas pueden ser sostenibles económicamente, pueden ser sostenibles ambientalmente y pueden ser sostenibles socialmente. Creo que ese desafío es no solamente para los pueblos indígenas en sí, sino también para quienes coadyuvan, quienes son las entidades públicas y privadas. También el tema de la participación, como decía, me parece muy importante, una participación activa, no pasiva, que implique la interlocución, que implique la elaboración activa de propuestas desde las comunidades. El tercer concepto, creo que es muy importante el desarrollo de capacidades en el sentido más amplio, capacidades técnicas, organizacionales, administrativas, gerenciales, etcétera, y etcétera, ¿no? En la medida en que las comunidades puedan avanzar en ese sentido, tendrán mayores capacidades, que creo yo, de poner condiciones para una buena negociación. Y finalmente, el tema de la incidencia, no solamente incidencia a nivel de política pública, sino también a nivel de los actores que forman parte de la región. Hemos tenido la experiencia de trabajar con el norte de La Paz en 2 municipios, trabajando en desarrollo de capacidades para el control y vigilancia, y hemos constatado que se pueden generar condiciones muy importantes de relacionamiento, de articulación, de interlocución y de elaboración de propuestas a partir de la conjunción de entidades públicas, privadas y comunitarias. Creo que con eso me quedaría, Javier. Muy amable, don Rolando, le agradecemos. Ahora le pasamos con doña Estefanía Arias de Ecuador, por favor. Muchas gracias. Bueno, en sí, para poder lograr un sistema de control, monitoreo y vigilancia forestal más eficiente, tenemos que partir de la coherencia y la racionalización de las normativas, ¿no? Es decir, que las normas o las disposiciones para hacer un uso de los recursos, para el aprovechamiento de los bosques, para el monitoreo, tienen que ser coherentes y aplicables conforme a las condiciones territoriales. A veces, por ejemplo, en el tema de control, pueden llegar a una especificidad que en territorio no se llega a cumplir. Y eso hace que un sistema de control de por sí sea ineficiente cuando no hay una coherencia de la norma. Así que por un lado, la transparencia jurídica, la coherencia de las normas, que sean aplicables y que lo puedan cumplir en territorio, eso es como el primer elemento. Luego, sin duda, es el fortalecimiento de capacidades, y voy a tomar las palabras del colega de Colombia, considerando a los actores locales como aliados y corresponsables en el manejo y gestión del territorio.
Sin duda, no se, ya con un proceso descentralizado, por decirlo de alguna forma, del control, nuestro aliado inmediato y nuestro actor que entra al juego son las comunidades, pueblos, nacionalidades indígenas en Ecuador. Nosotros tenemos el 50% de bosque y el 80% de estos bosques están en manos de los pueblos, comunidades y nacionalidades indígenas. Así que en nuestra ecuación de control es un aliado, tiene una función protagónica estos actores territoriales y con normas claras y procedimientos claros, tanto para el control como para la extracción de los recursos, se podrá llegar a un sistema de control eficiente. Gracias. Muchas gracias, muy amable. Estuvimos con Estefanía Arias, directora de Bosques de Ecuador, y vamos a pasar a la última consulta, lo mismo a manera de también ya de despedirse uno a uno los panelistas. Bueno, hay ejercicios recientes en materia de colaboración y articulación regional con acciones para contrarrestar el tráfico de madera en zonas de frontera. Es el caso de una mesa forestal del Amazonas que hace poco se ha consolidado, integrada por la Mesa Regional Forestal y de Fauna Silvestre de Loreto, Perú, y precisamente la Mesa Forestal del Departamento de Amazonas de Colombia. Iniciativas como esta generan alianzas de cooperación para la construcción de un plan de trabajo general para acciones colaborativas de carácter regional, aportando en la regulación para el manejo forestal sostenible. En el ámbito en el que cada uno de ustedes, los panelistas, desarrolla sus labores y desde sus competencias, en relación a algunos de estos que acabo de mencionar, de iniciativas de colaboración transfronterizas, ¿qué considera que podría promover, gestionar o incorporar en su plan de trabajo o actividades en el corto plazo para promover la articulación regional entre los sistemas de control, monitoreo y vigilancia forestal? Don Max Silva, por favor, le cedemos su intervención. Sí, bueno, en principio, el movimiento indígena de la cuenca amazónica tiene un espacio de coordinación y de abordar la problemática, ¿no? Y que estamos organizados en COICA, ¿no? Justo en Perú, hoy día se está realizando la cumbre amazónica, donde están presentes los 9 países, Brasil, Guyana Francesa, Surinam, Venezuela, Ecuador, Colombia, ¿no? Y ese es el espacio, pues, del movimiento indígena de la cuenca amazónica, donde abordan estos temáticas y hace viable, pues, concertar con las organizaciones indígenas de cada país, abordar estas temáticas. En el caso de AIDESEP está muy involucrado respecto a estas actividades y el tema de generar acciones conjuntas binacionales es una agenda que está, ¿no? No solamente con el vecino país de Ecuador, sino también con todos los países que hemos hecho mención, porque en cierta medida colindamos con los demás países, ¿no? Y que eso nos lleva a pensar en bloques, solamente que las acciones son diferentes, ¿no? En el caso de Perú-Brasil, es un tema de relevancia que nos une Brasil y Perú, por la zona de Ucayali, en la lógica de estar realizando control y monitoreo y vigilancia territorial y haber enfrentado la tala ilegal, pues tenemos líderes que han sido asesinadas, ¿no? Entonces, hoy en día están consideradas como personas defensoras ambientales y que eso nos ha llevado a repensar a cómo hacer más efectiva en nuestras intervenciones, en nuestras alianzas binacionales y establecer mecanismos de control compartida, ¿no? En ambos países, y son pueblos indígenas que tenemos un acercamiento y obviamente pues con la participación de las autoridades competentes
desde el Estado, ¿no? Conforme a sus competencias que les corresponden, ¿no? Y de una manera muy concreta y operativa, nosotros en AIDC Pucallali tenemos una instancia de control y monitoreo satelital a la cual accedemos a una plataforma virtual y nos permite estar monitoreando en tiempo real cómo está la cobertura boscosa, y eso permite generar alertas cuando hay afectación de bosques, y sería un compromiso institucional seguir implementando y accionando estos sistemas de alerta que nos permitan articular esfuerzos en el control y vigilancia desde las comunidades, las organizaciones, y ir abordando con el Estado, ¿no? Gracias. Muchas gracias, don Max. Don Luis Fernando. Aló, sí, Javier. Aló. 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 Parece que tuvimos alguna dificultad con la conexión de don Luis. Vamos a pasar hasta tanto se regule esa situación con don Rolando. Aló, sí, don Luis, ahora sí, lo copiamos bien, adelante. Bueno, Javier, con esta última pregunta, pues realmente, como bien lo indicabas en la introducción, en el caso de Amazonas, la corporación pues hace parte de la mesa forestal del departamento y es un actor clave, pues quien lleva la Secretaría General, y en estos compromisos de cooperación, llamémoslo transnacional, que se vienen realizando con el país vecino del Perú, pues se vienen desarrollando acciones bastante interesantes a partir de avanzar en una agenda conjunta en la cual pues buscamos fortalecer los esfuerzos en materia forestal, de control. También estamos adelantando otra agenda, llamémoslo, pues, articulada en materia también de fauna silvestre. Entonces, desde la entidad pues estamos muy comprometidos a avanzar en estos temas, ya lo venimos haciendo desde el año de 2013, ¿sí? Entonces, ese reconocimiento de la mesa forestal del departamento a nivel nacional, pues nos ha permitido generar esa ruta de trabajo, esa ruta metodológica a partir de unas estrategias claras, y que obviamente con el esfuerzo de WCS, WF, pues que son nuestros aliados en este momento, pues nos ha permitido tener esa agenda colaborativa, desarrollando ya acciones, talleres, acciones conjuntas en lo local, ¿no? Y como lo indicaba hace un rato, pues a partir de esa identificación metodológica, pues hemos venido avanzando de una manera muy precisa, ¿sí? Incluso en temas de control al tráfico, también en zonas de aeropuertos, tenemos un aeropuerto internacional, entonces también pues eso ha sido parte como de esas agendas que tenemos, y seguimos avanzando, ¿no? En el marco de ese plan de acción que tenemos establecido en la mesa forestal del departamento y de la cual hacemos parte, y que obviamente el gobierno regional de Perú pues participa articuladamente. Bien, muchas gracias, ingeniero Cuevas. Bueno, agradecerle, aprovecho de una vez y agradecerle a don Luis Fernando Cuevas, director territorial del Departamento de Amazonas del Corpo Amazonía. Él tiene una reunión en este momento y nos va a dejar, pero le agradecemos el haber hecho el esfuerzo para poder atender esta última consulta que planteamos. Nuevamente, muchas gracias, don Luis Fernando. Muchas gracias, Javier, muchas gracias a todos. Dale. Bien, gracias. Vamos a pasar con don Rolando, su última intervención, a tiempo de agradecerle, como siempre, el apoyo y su participación en estos espacios. Gracias, Javier. Desde AFIN nosotros podríamos plantearnos dos agendas de corto plazo. Una agenda que está bajo el dominio y el alcance de la AFIN, de la Asociación Forestal Indígena Nacional, y la otra agenda que es más agenda sugerente para las entidades que tienen que ver de una u otra manera con la gestión de los bosques. En el primer caso, creo que es una responsabilidad nuestra, conjuntamente con otras instituciones como la WWF, en seguir apoyando aquellos procesos que se han generado en los últimos meses
en la conformación de las mesas sectoriales, tanto en Pando como también en el norte de La Paz. Se han desarrollado actividades y procesos muy importantes de articulación, de consulta, de desarrollo de capacidades entre todos los actores para que el control, el monitoreo y la vigilancia no solamente sea un hecho declarativo y nominativo, sino más bien sea una práctica común en las comunidades. Entonces creo que hay que fortalecer ese proceso y llevarle a un nivel de articulación estratégica con otros países limítrofes, ¿no? El segundo tema que me parece muy importante es trabajar con las organizaciones matrices de pueblos indígenas, principalmente del norte de La Paz, Pando y la Chiquitanía, para que la temática de control, monitoreo y vigilancia de la gestión forestal sea parte de sus actividades, pero no actividades aisladas, sino más bien que sean parte de ese plan estratégico, de ese plan grande, macro y estratégico que deben poner en práctica en cada uno de los territorios de estas organizaciones. Entonces creo que hay que trabajar desde la fin con el apoyo de estas instituciones para que pueda cristalizarse en el corto tiempo un plan de trabajo relacionado con esa temática. Y el tercer tema de esta agenda que está bajo dominio de AFIN debería también inclinarse por un trabajo más coordinado con la ABT y con el FCC a nivel de Bolivia, para que estos dos mecanismos de certificación puedan ser de dominio también de las comunidades y más que dominio tal vez de práctica cotidiana, ¿no? Para que no solamente la gestión del aprovechamiento sea realizado en términos de buena práctica y de aprovechamiento responsable, sino también de control y vigilancia eficaz y eficiente. Entonces creo que en ese sentido vamos a trabajar de manera muy conjunta y muy decidida con esas organizaciones. Pero en la agenda más sugerente, como decía, creo que hay que sugerirles a la autoridad de bosques de manera muy seria también, que tiene que haber mayor presencia del Estado en estas regiones que son más vulnerables, ¿no? A la actividad del tráfico ilegal de madera. Estamos hablando del norte de La Paz y la región de Pando, ¿no? Cuando decimos más presencia del Estado, estamos hablando más presencia de estas unidades operativas de bosque en los municipios, en las regiones, en las comunidades, con mayor cantidad de profesionales entendidos en la materia, con capacidades logísticas y capacidades de movilización, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido hay que trabajar con la ABT. También vamos a tener que trabajar con estos pueblos indígenas que están situados en estas regiones, como son el pueblo Tacana y el pueblo Yaminagua Machineri, para que podamos de manera conjunta ver los niveles y las formas de articulación dentro de la cadena productiva forestal, ¿no? Estamos hablando del aprovechamiento, de la transformación, de la comercialización de manera legal en nuestro territorio, pero también en países limítrofes y que comparten la misma problemática, ¿no? Como es el caso de Perú y Brasil, ¿no? Entonces, yo me quedaría con esa agenda bastante grande, pero realista al mismo tiempo, Javier. Gracias. Listo. Don Rolando, muy amable. Estuvimos con Rolando Vargas, gerente de la Asociación Forestal Indígena Nacional de Bolivia. Vamos a finalmente cederle la palabra a nuestra última panelista para cerrar esta participación de todos nuestros invitados, la directora de Bosques del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, desde la Dirección de Bosques. Señora Arias, adelante. Gracias, Javier. Bueno, ya para cerrar, sin duda, al plantearnos metas a corto plazo, pues yo me limitaría a varias de las iniciativas que tenemos consolidadas y en camino, ¿no? Para poder tener resultados en el marco de la pregunta a corto plazo. El Ecuador ha fortalecido su sistema de monitoreo de bosques a través de una estrategia de alertas tempranas, de monitoreo de la deforestación a través de alertas tempranas. Este accionar no se había visto como una posible articulación transfronteriza y sin duda lo puede ser.
en las zonas de mayor conflicto o que no llegamos de manera física o es difícil el acceso, las imágenes satelitales nos pueden dar una mano para poder llegar a estos territorios o poder hacer un análisis de lo que está pasando en los territorios. Así que nosotros vimos como una oportunidad de lograr acuerdos justamente en el marco de estas alertas satelitales en el cambio de cobertura a través de talas ilegales. Sí, porque nosotros podemos hacer en este momento el análisis de capas de los sitios que nosotros hemos permitido los permisos y los sitios que no tienen, y son justamente en estas zonas transfronterizas. Esta articulación, sin duda, es este flujo de información que nos está dando. Eso podría ser una articulación a corto plazo con un resultado tangible, porque ya está el sistema de monitoreo a través de las alertas tempranas. Luego, algo que es producto ya de este panel, que más bien va a permitir fortalecer la gobernanza en el Ecuador, es la figura de veedurías más relacionados al tema de aprovechamiento forestal. Nosotros no tenemos una figura, y de lo que yo les he escuchado a los panelistas veo como una oportunidad, ya que estamos haciendo los acuerdos, la normativa secundaria para estos actores externos, como los monitores locales, inspectores honoríficos, extensionistas locales, ver cómo se les da un rol de veedores en los procesos de aprovechamiento forestal. Al estar en un proceso de construcción, todos estos insumos o digamos, estos elementos de la experiencia de los otros países se vuelven para nosotros pues un elemento para poderlo incluir. Dada la curva de aprendizaje que ya tienen los demás países, nosotros podemos tomar estos elementos y poder articular en nuestra realidad. Me pareció supremamente interesante cómo lo vinculan con el tema de aprovechamiento forestal y las veedurías, que nosotros el tema de monitoreo lo veíamos de algo muy macro en cuanto al territorio, a las actividades en general, pero no como un proceso en donde tú eres veedor de que se cumpla y estás al paralelo digamos, al empresario, ¿no? Me pareció un elemento supremamente importante que lo podemos incluir nosotros en la construcción que tenemos. Algo que estamos haciendo también es la transferencia de tecnología. Hemos trabajado con nuestros homólogos en Perú en el sentido de las herramientas que ya tienen para la identificación de especies. De hecho, gracias al apoyo de WWF, Ecuador van a hacer la donación de unos, microscopios que están anclados a un aplicativo móvil que lo usaron en Perú. Y justo vuelvo y repito, con la curva de aprendizaje de los colegas amazónicos, nosotros pudimos involucrarnos, tomar aprovechar de cierta forma su experiencia, y ahora lo vamos a replicar en Ecuador. Eso en el corto plazo. Y también un tercero y último es que nosotros hemos generado el esquema de certificación voluntaria que es reconocida por el gobierno de buenas prácticas forestales. Nuestro objetivo, ya que tenemos este esquema que se va a oficializar en este mes, de hecho, nosotros tenemos el tema de la gestión forestal dividido entre el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica. Pero esta herramienta sale como un esfuerzo de las dos instituciones para reconocer la madera que procede de buenas prácticas forestales a nivel de todo el territorio. Ahora nuestro reto es lograr que nuestro reconocimiento sea reconocido pues en las fronteras, porque hay un intercambio comercial fuerte entre nuestras fronteras. Nosotros a través de la frontera sur tenemos una fluidez en maderas de alto valor, no maderables, tenemos palmas, y lo importante sería que se reconozca nuestro esquema de certificación nacional en el marco del comercio, porque sería lograr sin duda que esa madera que está comprando el amigo peruano o el amigo colombiano tenga las buenas prácticas forestales, que significa que es legal y sostenible. Eso en el marco de este panel, que yo agradezco pues de haber sido invitada, me llevo dos insumos supremamente importantes, que esta posibilidad de que la certificación nacional pueda ser reconocida en otros contextos de comercio que ahora está pasando, y justamente el tema de las veedurías. Muchas gracias. Listo, muy amable. Estuvimos con doña Estefanía Arias, directora de bosques en Ecuador. Bueno, llegamos al final de esta serie de encuentros virtuales. Este es el último de la serie de 3 planificados. Por eso es que también nos tomamos un poquito más del tiempo que hemos estado normalmente planificando para su desarrollo. Y
No sin antes, por supuesto, agradecer por el tiempo y los aportes de cada uno de los panelistas que nos acompañaron, no solo en este espacio de hoy, sino en los otros dos que ya les comentamos y desarrollamos semanalmente. Por supuesto, al equipo técnico y de comunicación de cada uno de los 4 países que involucró estos encuentros, y son ellos quienes están por detrás para hacer posible estos ejercicios de socialización e intercambio de conocimientos. Asimismo, por supuesto, agradecer a todos quienes estuvieron acompañándonos como público virtual en los 3 eventos webinar llevados a cabo en torno a los desafíos de la madera legal en Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia. Recordarles que cada uno de los webinars han sido grabados y los mismos están disponibles en las páginas de las instituciones que impulsan estos encuentros. Y nuevamente agradecemos a quienes hicieron posible estos espacios, en este caso a la Alianza por la Fauna Silvestre y los Bosques, financiado por la Unión Europea e implementado por WWF y WCS. Agradecemos de manera personal a cada uno de ustedes y esperamos volver a encontrarnos en estos espacios que nos aportan en gran manera a estos propósitos de la gobernabilidad por la madera legal. Muchas gracias y hasta otra oportunidad.